Funciones. Las funciones son parte fundamental del cálculo. Son quizás la pieza que une todos los resultados que vamos a analizar luego. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de nuestro curso de cálculo diferencial e integral, en el cual ahora sí vamos a empezar propiamente con el curso. Nuestro video anterior era simplemente una introducción a lo que íbamos a ver. Ahora sí, vamos con lo bueno. Una función. Quizás han escuchado hablar de las funciones y las han visto como una gráfica o como una tablita de datos, pero ¿de qué nos sirve una función? Bueno, las funciones aparecen cuando nosotros tenemos una cantidad que depende de otra cantidad. Por ejemplo, si tenemos el área de un cuadrado, esta área va a depender de qué tan grandes son sus lados. Por ejemplo, aquí voy a hacer un dibujo súper rápido. El área de un cuadrado cuyos lados miden 1, su área va a ser lado por lado, como ya sabemos, entonces es uno por uno y esto va a ser uno. Pero ¿qué pasa si yo de repente duplico el tamaño de este cuadrado? Eso no es un cuadrado, pero si yo de repente duplico el tamaño del cuadrado, entonces sus lados ahora miden 2, entonces su área ahora va a ser lado por lado de nuevo, 2 por 2, y esto es igual a 4. Entonces vemos que conforme aumentamos el área, los lados de un cuadrado, su área aumenta, y eso es algo que tiene sentido. Entonces hay una función que relaciona nuestros lados con su área, que es precisamente la fórmula del área, que es lado al cuadrado o lado por lado. ¿Qué tal si, por ejemplo, vamos a un caso más complicado, como la población de un país? Sabemos que la población de México, por ejemplo, no es la misma en el año 2000, que era aproximadamente de 100 millones de personas, ahora en el 2022, que ronda los 130 millones. Esta población va creciendo, o en algunos países como Noruega o Finlandia, la población va decreciendo con el tiempo. Ahora un caso que quizás estemos acostumbrados, quizás ustedes saben que en el invierno hay menos horas de luz. Déjenme muevo poquito esto. En el invierno hay menos horas de luz. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos relaciona las horas de luz al día dependiendo, primero que nada, del mes en el que estamos. Entonces, tenemos que en marzo, a una latitud de 20 grados, hay 12 horas de luz al día, luego en abril va a haber aproximadamente 15, en mayo 17 más o menos, en junio, que es el máximo, donde es el solsticio de verano, hay alrededor de 19 horas del sol, y luego estas horas empiezan a decaer conforme va aumentando los meses hasta alcanzar su mínimo en diciembre, que concreta la noche más larga del año. Y además esto se va incrementando conforme nosotros nos vamos acercando al polo norte. ¿Por qué? Porque básicamente como la Tierra está inclinada nos llega menos luz del Sol. Entonces cada una de estas tablitas, cada una de estas líneas nos representa las horas de luz del Sol dependiendo del mes y de la latitud. Otro ejemplo, el costo de enviar un paquete por correo. Nosotros sabemos que enviar, por ejemplo, la caja donde guardamos nuestro iPhone cuesta mucho menos que enviar una televisión. ¿Por qué? Porque la paquetería necesita considerar el peso del paquete para costear sus gastos de combustible, de aduanas, de lo que sea. Entonces, si el paquete pesa más, van a gastar más combustible para trasladarlo, por lo tanto, va a aumentar el costo de envío. Y esa sería una función que nos relaciona el costo de envío con el peso del paquete. La de las horas de luz nos relaciona las horas de luz con la época del año y con la latitud. La población se relaciona con, entre otras cosas, con el tiempo, y el área del cuadrado se relaciona con sus lados. Ahora, entonces lo que vemos es que podemos ver las funciones como si fueran una especie de regla que nos relaciona números o información de un conjunto a otro conjunto. Por ejemplo, si tenemos información o números en un conjunto D y nosotros queremos convertirlos para que nos dé cierta información útil, usamos una función que nos relaciona este conjunto con este y nos brinda un nuevo número. Por ejemplo, puede haber una función que sea cocinar huevos, que por ejemplo, parte del conjunto D, que son los ingredientes, y por ejemplo, ¿qué ocupamos para hacer un huevo? Una cacerola, un huevo estrellado, una cacerola, aceite y un huevo. ¿Y qué nos va a hacer nuestra función X? Nos va a dar los pasos necesarios para cocinar nuestro huevo. Ah, tomas un valor X, que sería nuestro huevo, y lo mandamos hacia la cacerola y le ponemos el aceite, o al revés. Entonces,
Básicamente, las funciones no tienen que ver solamente con números. Se usan normalmente con números, pero van desde muchas cosas. ¿Y cuál es la definición propia de una función? Tiene que ver con conjuntos, como lo vimos aquí. Y es que una función f es una regla que va a asignar a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento f de x de un conjunto E. Esto es importante. Partimos de un conjunto donde hay números o información. Le aplicamos una función. Esta nos va a asignar una x a un conjunto E, que nosotros podemos escribir como f de x. Este f de x cae en el conjunto E, que claramente podría ser igual a este, no necesariamente lo es. Si agarramos un A de D, le aplicamos f de x, pues nos va a mandar A al conjunto E y con el número f de A. Y aquí hay una cosa muy, muy importante que nos dice exactamente un elemento. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo una función que sea esta, por ejemplo. Si se fijan, aquí mi conjunto, si lo hago en este par ordenado, X son elementos, lo voy a escribir en notación matemática, X es un elemento del conjunto E y Y es un elemento del conjunto D. Esta E rarita significa que es elemento de o pertenece a y así. Entonces, todas las X que están en mi eje horizontal son parte del elemento del conjunto E. Entonces, si se fijan, cuando yo aplico la función, me manda este x0 aquí arribita, que es f de x0. Y si se fijan, aquí hice mal el dibujito, lo voy a hacer de vuelta. Si se fijan, eh, este x0, esta función solo me manda x0 a un lado. No hay más acá arriba funciones que estén existiendo. ¿Cuál es un caso donde tendríamos algo que parece una función, pero en realidad no lo es? Este es un clásico. Tenemos un círculo que tiene por ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esto no parece un círculo, pero supongamos que sí. Bueno, entonces si aquí tengo un x0, si se fijan, llega en un punto y aquí llega en otro punto. Entonces, como mi función f, que no es una función, me manda x0 a dos puntos del otro conjunto, no es una función. Entonces, los círculos no son funciones. Eh, o elipses o hipérboles. No, las hipérboles sí, perdón. Pero en general, estas no lo son. Entonces, recuerden, siempre nuestra función nos manda un elemento de un conjunto a un solo elemento del otro. Ahora, ¿cómo llamamos estos? Bueno, el conjunto D se le va a llamar dominio de la función. Dominio, ¿por qué? Porque es la parte donde nuestra función manda y envía la información hacia el otro conjunto. Entonces, dominio de la función es nuestro conjunto de origen, el conjunto D. Y el número f de x se lee, como ya he dicho en varias ocasiones, f de x, f en x, el valor de f en x, como gusten. Pero nunca, 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 nunca se va a leer como f por x. Quizás están acostumbrados a que los paréntesis indican multiplicación, pero cuando tratamos con funciones no es una multiplicación. Es f evaluada en x, f el valor de f en x o f de x. Pero de nuevo, nunca f por x. Una última definición, antes de pasar a un par de ejemplos, es el rango. El rango es cuántos valores agarra nuestra f, que son básicamente todo el conjunto E. El rango lo obtenemos nosotros, evaluamos nuestra función en todo el conjunto D, que es el dominio, eh, y una vez hacemos eso, pues ya obtenemos todo el rango. Todos los valores donde nuestra función tiene sentido y nos da algo de información. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de función? Una sencilla, x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado. Esto lo que hace es que si nosotros agarramos eh, un número, lo metemos a nuestra función x, f, nos va a dar ese número elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Si tenemos el número 1 y lo elevamos al cuadrado, pues 1 por 1 nos da 1. Entonces ahí está. Pero ¿qué pasa si agarro un menos 1 y lo elevo al cuadrado? Bueno, menos 1 por menos 1 nos sigue dando 1. Entonces aquí está. Y ahora con el 2. 2 al cuadrado es 2 por 2 y eso nos da 4. Entonces aquí tenemos
el siguiente número. Y lo mismo para el menos 2 por menos 2 nos da 4 y ahí está. Si se fijan, aquí hay dos valores que nos dan el mismo resultado en f de x, pero no al revés. No hay un valor que nos dé 2 acá arriba. Entonces, x al cuadrado es una función. Ahora un ejemplo físico. Tenemos f igual a menos g por m minúscula por m mayúscula entre r. Quizás si han visto un curso de física, conozcan esta ecuación que es la ley de gravitación universal de Newton. Básicamente nos dice que la fuerza de gravedad que siente un objeto m atraído por un objeto de masa m mayúscula depende de la distancia entre ellos, de 1 entre r. Y pues básicamente, ¿cómo se ve esta función? Bueno, vemos que la función crece para valores cercanos a cero y va decreciendo para valores lejanos. Entonces, eso tiene sentido. Si nosotros nos acercamos mucho al sol, aparte de que nos vamos a dar una quemadura y nos vamos a morir, pues el sol nos va a traer con mucha más fuerza por su gravedad. Pero si nos alejamos mucho, como por ejemplo la distancia entre a la Tierra misma, si bien todavía nos afecta en menor medida y la fuerza de gravedad de la Tierra es mucho superior a la fuerza del sol. Entonces, eso básicamente son funciones. Sería todo por este video, espero que les haya gustado mucho. En nuestro próximo video vamos a ahondar un poquito en esto del dominio y el rango de una función para luego empezar a ver ejemplos de funciones como modelos matemáticos. Así que sigan con nosotros, no se desconecten porque se viene bueno.